Como sabemos, la familia Orquídeas es un grupo de plantas herbáceas monocotiledóneas que se distinguen por tener hojas con forma bastante compleja, ya que en esta familia se encuentra alrededor de 25.000 a 30.000 especies. Algunas de las características que estas presentan son que tienen simetría bilateral, los estambres están fusionados en la base del estilo y los climas en los que pueden estar presentes son variados, a excepción de los climas que son muy extremos como los árticos y los desérticos. Hola, mi nombre es Ariana y yo les voy a hablar sobre la colecta de orquídeas. Bueno, pues como sabemos, en la actualidad existe gran demanda nacional e internacional en el comercio de orquídeas. Sin embargo, por un lado, el saqueo inmoderado de las especies del campo y la reproducción ha provocado que hoy muchas especies mexicanas estén consideradas como amenazadas. Bueno, pues la colecta de orquídeas consiste en establecer parcelas. Las parcelas se deben de establecer al azar sumando el total de metros cuadrados y los cuadrados se deben de establecer de 15 metros o más de separación entre sí. Las parcelas deben ser permanentes. Para ello su límite debe ser marcado con una cinta o con pintura en aerosol. Lo más recomendable es las cintas de colores. Además, se recomienda de ser posible registrar las coordenadas de cada cuadro con un GPS. Dentro de cada parcela se debe colectar todas las orquídeas. Las epífitas son todas las caídas, las que están caídas en el suelo. Y las terrestres o litofíticas se extraen ya sea de las piedras o del sustrato de las que estamos extrayendo. Tenemos que registrar de qué sustrato se encontraba al momento de su extracción. Y la colecta se realiza mensualmente durante un año y se sugiere que el registro se lleve a cabo por parcela. Se debe recoger todas las orquídeas epífitas que se encuentren en el suelo, esto hablando de las orquídeas epífitas, y colocarlas en bolsas al igual que las terrestres y las litofíticas. Posteriormente se debe de registrar y contar las especies y la categoría de acuerdo a la especie, ya sea chica, mediana, grande, y registrar la presencia o ausencia de estructuras reproductivas, estas ya sean flores o frutos. Todo esto se hace por medio de las parcelas. Para ello, ¿qué cantidad de orquídeas recogidas son viables? Estas se deben de tomar en cuenta que al momento de colectar las orquídeas debemos de registrarlas debemos designar dos estados, las de buen estado y las de mal estado. Las de buen estado son aquellas plantas que, como su nombre lo dice, no tienen daño y son sanas. Las de mal estado son las plantas que están maltratadas, marchitas o enfermas. Estas plantas en mal estado no nos conviene cultivarlas, ya que aumentaría el costo para tratar de recuperarlas o podría infectar a las otras especies de orquídeas que tenemos en el vivero o que pretendemos reproducir. Para el aprovechamiento de las orquídeas epífitas se debe de seguir una metodología propuesta por Díaz Toribio y colaboradores del 2013 con algunas modificaciones para este proyecto.
En primera tenemos el establecimiento de 4 parcelas de 20 por 20 con un total de 800 metros cuadrados. Las parcelas deben de quedar permanentes, en las cuales debemos de limitar los cuadrantes marcando las coordenadas con un GPS. Dentro de cada parcela se deben de tomar las orquídeas epífitas del suelo. Esto se debe de llevar a cabo mensualmente por un año. Ya después estas plantas se deben de colocar en bolsas. Posteriormente se contarán y registrarán por especie, tamaño y registro de presencia o ausencia de estructuras vegetativas. Para saber la cantidad de orquídeas recogidas y son viables para el proyecto, se van a clasificar dentro de 2 categorías que van a ser en buen estado y en mal estado. Todo esto se busca realizar para evitar gastos innecesarios en el proyecto y asegurar una plantación exitosa. Para nuestro human tenemos especies representativas con un valor único en venta y belleza, y en estos se encuentran las especies Brassavola grandiflora. Es una de las especies de orquídeas epífitas. Esta especie tiene flores muy bonitas de color blanco. Esta puede ser en racimos erectos o péndulos. Su precio está al público en 120. Cada una de estas incluye maceta y abono. Conelia yucatanensis, conocida mayormente por sus hojas cilíndricas, por lo cual se denomina colas de rata. Lo que hace única a esta especie es su inflorescencia muy bonita de color amarillo, y su precio al público está en 120. La Conelia cebolleta, esta orquídea epífita produce unas bellas y hermosas flores en racimo de 4 centímetros cada una. Su color amarillo canario le da una característica especial a esta flor. Esta flor está al público en 150. La Tacetum integerium es una de las orquídeas con hojas planas y alargadas de alrededor de 20 centímetros de largo, con características especiales. Tiene un lado superior de los pétalos un color amarillo verdoso y en su lado inferior tiene unas manchitas púrpuras. Esta especie está basada en un precio de 150. Hola, mi nombre es Naila y yo les vengo a hablar sobre el control fitosanitario de nuestro UMA en aprovechamiento de orquídeas en Cachec, Yucatán. Orquídeas son plantas ornamentales que tienen un mayor potencial comercial. Uno de los limitantes que afectan el cultivo de estas orquídeas son las enfermedades causadas por microorganismos patógenos, que pueden afectar hojas, raíces y flores, ocasionando la pérdida parcial o total de la planta y así disminuyendo su valor comercial. En condiciones naturales, los ataques de hongos fitopatógenos no alcanzan niveles de incidencia muy altos, y si lo hacen es por poco tiempo, regresando rápidamente a la naturalidad del equilibrio de los componentes del sistema ecológico. Los microorganismos que presentan mayor incidencia en las orquídeas son causadas por enfermedades de hongos y bacterias. Hongos como el Colectotrichum gloeosporoides, bacterias como los Pseudomonas. Es por eso que se realizará la prevención y curación de las enfermedades con un antagonista muy estudiado para el control de fitopatógeno. Estos son los trichodermas.
Este funciona como biofertilizante y biofungicida. Posee la capacidad de atacar a otros hongos. Y utilizar sus nutrientes resulta ser un agente biológico efectivo para la protección de los cultivos. Para la curación de los pseudomonas se cortará la parte afectada y se colocará la planta en un lugar ventilado, aislándose de las demás plantas. Posteriormente esterilizaremos las herramientas de las cuales fueron utilizadas, ya que su forma de transmisión es por contacto. Para un tratamiento de plagas e insectos se utilizará un extracto natural de neem, obtenido de las semillas del árbol Azadirachta indica, el cual regula los procesos de muda y rompe su ciclo vital. Causa efectos de repelencia y de inhibición del alimento de los insectos. Para llevar un mejor control fitosanitario se realizará evaluaciones mediante técnicas de diagnóstico confiables para detectar tempranamente dichas enfermedades. Para prevenir las enfermedades, cabe recalcar que con la buena ejecución establecida se logra controlar y evitar la dispersión de estas enfermedades, obteniendo así un mejor control natural posible, logrando así valores agregados en base a la confianza del productor con respecto al cuidado, conservación y preservación de los recursos naturales asociados a la propagación de orquídeas. Mi nombre es Denisa y hoy vengo a platicarles un poco acerca del monitoreo que podemos o vamos más bien mi equipo a implementar en lo que es nuestro proyecto de trabajo, de asignatura. Bueno, pues antes que nada vamos a platicar un poco sobre lo que es el monitoreo y vamos a hablar un poco sobre las metodologías que tal vez podamos implementar en nuestro trabajo. Más que nada, este tipo de monitoreo va a ir muy basado en lo que va a ser el monitoreo de las orquídeas, que es de lo que va a hablar nuestro proyecto. Entonces, como no muchos sabemos, pero la mayoría sabe, el monitoreo pues se usa para evaluar si las acciones implementadas nosotros como equipo producen los resultados deseados según las metas de conservación o las metas que nosotros establecimos. El monitoreo se ha convertido en un componente fundamental de los proyectos de conservación y este se usa tanto como flora, también como para fauna. Esta actividad requiere implementar procesos sistémicos de colección y análisis de datos para poder explorar tendencias de cambio en el tiempo de atributos de interés que pueda aportar información relevante para la gestión de la conservación o de la conservación, de la conservación de la especie. El plan de monitoreo pues debe tener una metodología apropiada para generar la información que se requiera para evaluar el progreso hacia las metas establecidas y de igual manera esta se debe recopilar cuando ciertos indicadores que son medidas específicas que producen información para explorar tendencias de cambio en los atributos a monitorear. Y un buen indicador para un plan de monitoreo debe cumplir con ciertos criterios y es que debe de ser, los indicadores deben de ser medibles, deben tener un contraste, al igual que debe de ser sostenible. De igual manera podemos colectar datos de abundancia totales. Hola, mi nombre es María Magaña y yo les voy a hablar sobre los protocolos y las medidas de contingencia. El Manual de Protección Civil te permitirá estar informado y saber cómo debes actuar preventivamente
o cómo protegerte entre la presencia de fenómenos de origen natural y de origen antropogénico, tales como accidentes, sismos, incendios, inundaciones, entre otros. Los fenómenos de origen natural son ocasionados por manifestaciones de nuestro planeta. Se clasifican en dos tipos, los cuales son geológicos y los hidrometeorológicos. Los geológicos en su mayoría son producidos por los movimientos y actividad de la corteza, tales como sismos, vulcanismo, tsunamis, entre otros. Y los hidrometeorológicos, estos tienen el agua como elemento en común. Entre ellos están los ciclones tropicales, las lluvias, inundaciones, las tormentas de nieve, granizo, heladas, etc. Existen dos tipos de accidentes que pueden tener los usuarios durante la jornada. El accidente leve es el que no necesita intervención del personal médico. Normalmente se supera con descanso o con primeros auxilios básicos. Y el accidente grave es el que necesita la atención inmediata del personal capacitado. Ahora les voy a hablar sobre lo que debe de llevar el botiquín básico. Lo que debe contener el botiquín básico es un termómetro de mercurio o digital, tijeras de botón, gasa estéril, vendas de gasa de distintos tamaños, antiséptico en solución o Sprite, tela adhesiva común e hipoalergénica, curitas, isodine, guantes de látex, pinzas, antiséptico local para lavar las heridas, antihistamínicos y solución para quemaduras leves. Ahora les voy a hablar sobre lo que deben hacer durante un incendio. Lo que primero tienen que hacer es identificar las áreas de alto riesgo. Posteriormente tienen que identificar las salidas principales de emergencia del lugar en donde se encuentren. Al escuchar la señal de alarma, debes suspender lo que estés realizando. Debes conservar la calma y tranquilizar a las personas que estén alrededor. Luego, ubicar el lugar del incendio y retirarse de la zona de riesgo. Si hay humo, deben de taparse la nariz y la boca con un pañuelo, de preferencia que esté mojado. Luego, dirigirse a las zonas externas de menor riesgo con los compañeros, en algún punto de reunión. Deben mantenerse alejados del área de riesgo porque el fuego puede avivarse. No interfieran en las actividades de los bomberos y rescatistas y deben de poner atención a todo lo que se les diga. Como vimos a lo largo del video, todo lo que conllevó a hacer este proyecto fue bastante trabajado. Esto porque se tuvo que hacer una investigación bastante extensa sobre la historia, características y etología de las orquídeas, de igual manera cómo estas interactúan con su ambiente y qué pasa cuando se pretende comercializar con ellas. De igual manera se planteó todo lo que esto conlleva y cómo puede ser viable para su venta, comercialización y recuperación.